Hola, ¿qué tal amigos? ¿Quién es el Dalai Lama y qué representa? Este líder religioso del budismo es el continuador de una tradición que comenzó hace más de 2000 años, cuando el Tíbet era una región dominada y controlada por China. El Tíbet se consolidó como lugar de poder en el siglo XIII, cuando el imperio mongol, capitaneado por Genghis Khan, entró en el lugar para reactivar su poderosa doctrina budista. Allí se instalaron los príncipes mongoles y los nobles tibetanos. En el año 1913 se firmó un tratado entre China, Tíbet y Gran Bretaña para control y dominio de esta estratégica zona, que siempre vivió bajo el protectorado de China y Reino Unido. Era una época en la que la mayoría de los tibetanos vivían bajo un estricto régimen de servidumbre, sin ningún derecho humano. En el palacio del anterior Dalai Lama se encontraron más de 100 cráneos y fueron muchos los siervos que declararon, luego de su liberación, que era habitual que los lamas efectuaran sacrificios humanos, como por ejemplo enterrar vivos a los niños donde se iba a construir un monasterio. Porque todas las religiones, y el budismo es una religión disfrazada de doctrina filosófica, han tenido una estrecha relación con la violencia y con la explotación económica, en la que los sacerdotes o lamas son de un rango superior, vástagos de familias aristocráticas, mientras que el pueblo es muy pobre. Y todas las religiones también han despreciado a las mujeres. De hecho, el lamaísmo tibetano cree que ser mujer es un castigo por un comportamiento pecaminoso en vidas pasadas. Y la misma palabra mujer, en tibetano, que es kimen, significa nacido inferior. Las mujeres tenían que rezar lo siguiente: que yo abandone este cuerpo femenino y renazca como varón. No podían levantar su mirada más allá de las rodillas de un hombre, y era frecuente quemarlas vivas por considerarlas brujas. También si parían gemelos, porque eran acusadas de haber tenido relaciones sexuales con un mal espíritu, y tanto ellas como sus gemelos recién nacidos eran quemados. Un hombre con dinero podía tener muchas esposas y un noble con pocas tierras debía compartir su mujer con sus hermanos. Otro ejemplo de sadismo de la clase alta tibetana antes de los años 50 era que a los esclavos que infringían sus leyes se les cortaban las manos, la nariz o las orejas. Y los lamas usaban las pieles de los esclavos asesinados, entre ellas la de niños pequeños, como abrigo. De hecho, en Lhasa, la capital tibetana, se podía comprar y vender niños con total impunidad, mientras que la mayoría de los recién nacidos morían antes de cumplir un año. Los esclavos tenían una vida breve y durísima, y una esperanza de vida de 35 años, porque tanto hombres como mujeres trabajaban en trabajos forzados durante 16 o 18 horas diarias, además de que estaban obligados a entregar a sus amos el 70% de la cosecha. Sufrían de frío y hambre y no podían usar los mismos asientos que ellos, las mismas palabras o los mismos utensilios, porque si no eran castigados con latigazos si se atrevían a tocar algunas cosas de sus amos. Tampoco podían casarse ni salir de la finca sin su permiso, y eran considerados animales parlantes que ni siquiera podían mirar a la cara a sus amos. Estos les golpeaban, no les daban comida y los mataban de trabajo. Muchos morían enfermos a causa de la desnutrición, mientras los monasterios atesoraban riquezas e incluso quemaban gran cantidad de alimentos como ofrenda a Brahma. Porque era una teocracia en la que la propiedad pertenecía a los monasterios, donde había cuantiosas fortunas acumuladas por su participación en el comercio, los negocios o los préstamos. Y además disponía de un ejército profesional para que los terratenientes mantuvieran el orden, capturaran a los siervos escapados o raptaran a los niños para llevarlos por la fuerza al monasterio.
niños que eran abusados, niños que eran asesinados o usados como esclavos. Enfermedades como la viruela exterminó en 1925 a 7.000 tibetanos, mientras otros murieron de lepra, tuberculosis, ceguera, tétanos, enfermedades venéreas o úlceras. Sin embargo, les decían que las enfermedades y la muerte se debían a sus pecados y que la única manera de prevenirlos era rezar y pagar dinero a los monjes. De los 10 millones de personas que vivían en Tíbet, en el año 1950 solo quedaban 3 millones. El motivo de este genocidio se debió a los nazis y a sus experimentos con los tibetanos, siendo el principal culpable el doctor Bruno Beger, oficial de las SS y asesor del Dalai, que era un criminal de guerra condenado por sus experimentos con los prisioneros de Auschwitz, por su asesinato en masa en el campo de concentración en 1943. Heinrich Harrer, oficial nazi de las SS y líder de la Escuadrilla de la Muerte, también era el asesor personal del Dalai Lama, así como el genocida y jefe de las SS Himmler, quien envió a Tíbet guardaespaldas y matones para invadir aldeas, asesinar o violar, además de obligar a raparse la cabeza y vestir iguales a los que fueran puros de raza. Porque Tíbet era un lugar estratégico, limítrofe con Rusia, China o India, para que los nazis pudieran establecerse y desde allí sus experimentos con los esclavos tibetanos, experimentos que luego utilizarían en sus guerras. Este era el panorama en el que se educó y formó el actual Dalai Lama, en un ambiente de esclavitud y de dominio sobre los esclavos. Así, cuando el Dalai se trasladaba de palacio en palacio, lo hacía sentado en un trono cargado por docenas de esclavos. Y además figuraba como propietario de 27 fincas, 36 prados, más de 6.000 siervos y esclavos, además del Palacio de Lhasa, que contaba con más de 1.000 habitaciones. En el año 1959, Estados Unidos convenció al Dalai Lama para que se exiliara y puso a su disposición el dinero y los medios que necesitaba. También contó con el apoyo del sucesor de Gandhi en el Partido Nacionalista Indio, Nehru, con quien tenía una estrecha relación. Por cierto, la hija de Nehru, Indira Gandhi, se había casado con un descendiente de Genghis Khan, Feroze Khan, quien como hijo adoptivo de Gandhi cambió su apellido a Feroze Gandhi. Todo queda en familia. Admirador de Gandhi y también de Teresa de Calcuta, el Dalai Lama, tras su exilio pactado, se fue a vivir a India, a la ciudad de Dharamsala, en las estribaciones de la cordillera del Himalaya. Una tranquila estación de montaña cedida por Nehru y que era una antigua base militar británica. El Dalai había salido de Tíbet acompañado de 13.000 personas, integrantes de la nobleza y el alto clero lamaísta, así como de muchos esclavos y guardias armados cargados con caravanas llenas de riquezas. Y a él le pertenecen los numerosos hoteles, restaurantes, comercios o institutos de Dharamsala, así como todas las figuras de Buda que se fabrican allí y que son enviadas a Estados Unidos y a Europa, donde la religión budista está ganando muchos adeptos, algo que le reporta enormes beneficios económicos. El budismo está financiado por Rockefeller y los Rothschild, del Club Bilderberg, y las falsas revueltas tibetanas contra China promovidas por la CIA rodearon al Dalai Lama de un aura de victimismo muy beneficioso para sus objetivos. También cuenta con el apoyo de la Fundación Nacional para la Democracia, la NED, encargada de aupar al poder a sus candidatos favoritos y cuyo primer presidente fue Allen Weinstein, quien declaró al Washington Post lo siguiente: mucho de lo que nosotros hacemos hoy fue hecho encubiertamente por la CIA hace 25 años. La campaña internacional para el Tíbet recibe fondos de la NED y está compuesta por antiguos oficiales del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
La NED también financia el periódico Tibet Times y el Centro Multimedia Tíbet, así como el Centro Tibetano para los Derechos Humanos y la Democracia, la organización Free Tibet o la Radio Voz del Tíbet. El Dalai Lama también recibe fondos de George Soros, que maneja diversos medios de comunicación, así como de la inteligencia india y china. De hecho, desde el año 1964, el Dalai Lama figura en la lista de los asalariados de la CIA, que le asigna una cantidad fija mensual. Buen amigo de Pinochet, conocido como el Carnicero de Chile, evitó su extradición a España para ser juzgado por el asesinato en masa. Amigo también de Soko Asahara, quien elogió al Dalai después de haber recibido de él millones de dólares, aun siendo declarado culpable del asesinato en masa por la colocación de gas venenoso sarín en el metro de Tokio. Apoyó con entusiasmo la guerra de la OTAN contra Yugoslavia en el año 1999 y dijo de George Bush que era un hombre honesto y que los beneficios de la guerra de Irak podrían estar justificados. En 1987 fue recibido en la Comisión de Derechos Humanos del Senado norteamericano y recibió la Medalla de Oro del Congreso. En 1989 recibió el Premio Nobel de la Paz por su enorme santidad, porque es considerado un dios que adopta el discurso de los derechos humanos. Pero su sistema político y religioso es una dictadura, en la que no existen derechos políticos ni para las mujeres ni para quien cuestione su autoridad. De hecho, es un defensor de la prostitución, llegando a decir lo siguiente: tener relaciones sexuales con una puta pagada por ti y no por una tercera persona no constituye un comportamiento inadecuado. En los años 90 empezó a tener el apoyo de la industria de Hollywood, que produjo películas de propaganda a su favor, como es la película 7 años en el Tíbet, en la que Brad Pitt encarna al nazi Heinrich Harrer. El Dalai Lama es una persona que vive en el lujo, que se aloja en hoteles de 5 estrellas y que se forra con sus ONGs y sus conferencias. Y no es vegetariano porque dice que esto le debilita. El caso es que vive sin trabajar y no paga impuestos. Y Tíbet sigue siendo una región de China como lo fue desde un principio. Un lugar en donde la mayoría de la población es pobre y el 80% de los dirigentes son budistas. Un lugar donde el budismo es una religión respetada y protegida. Porque China, este país ultracapitalista dominado por la élite gobernante, apoyó siempre el budismo tibetano. China está gobernada por Maurice Strong, que también es el jefe del Dalai Lama y uno de los principales capos de la mafia. Un paranoico de la eugenesia y de la política del hijo único, así como de los programas para frenar el crecimiento de los países pobres. Maurice Strong fue secretario general de la ONU y es el que está detrás de la Iglesia de la Cienciología, de la Teosofía, de la Hermandad Blanca, del budismo, del gnosticismo, de los raelianos, de los mormones o de la Nueva Era. Todo esto financiado por la familia Rockefeller. El hecho es que la doctrina budista de meditación, de tantra, de yoga, de mantras o de karma, que es la ley de pecado y castigo, es una doctrina pesimista y manipuladora que no conduce a la luz, que ha sido creada por la élite dominante para alejarnos de la fuente. Y esta es la reflexión con la que termino este capítulo dedicado al Dalai Lama. Hasta pronto, amigos.